Shabuato, feliz inicio de semana, su servidor estoy Gerard. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Vamos a hablar respecto al tema de David. Vamos a hablar del tema de David con Jonathan. Bien, vamos a leer el texto entonces que dice de la siguiente manera: Baikra 18:22 dice de la siguiente forma: Beet Zahar Lotishkav Mishkepei Isha To Eva Iv. Bastante claro el texto, lo que dice, y al hombre, al varón, no penetrarás como penetras a una mujer. Algo repugnante es aquello. Bien, eso dice el texto en la simpleza de la literalidad. Dice así el texto en hebreo: Beish Acher Ishkav et Zahar Mishkebei Isha Toeva Asu Shenehem Mot Yumatu Demehem Bam. El texto en español estaría diciendo de manera literal, y el hombre, el ish, el hombre que penetra a un varón, eh, acostándose como con mujer, algo repugnante hicieron ellos dos, muriendo morirán, la sangre de ellos está en ellos. Ahora, ¿a qué se refiere específicamente la Torá cuando dice acostarse con mujer? Y para entender esto vamos a ir al Talmud, vamos a ir al Tratado de Masejet Sanedrín 54a. La Gemara dice: ¿de dónde derivamos la prohibición y castigo de las relaciones homosexuales con un varón? Es como los sabios enseñaron en la Baraguita respecto al versículo: si un hombre se acuesta con un varón como con una mujer, ambos han cometido una abominación, morirán, la sangre será sobre ellos. Levítico 20:13. La palabra hombre excluye a un menor de edad. La frase se acuesta con un varón se refiere a cualquier varón, ya sea un hombre adulto o un menor de edad. Es decir, que un menor de 13 años que tenía intimidad con otro hombre no tenía pena capital, pero si una de las partes era mayor de edad, ambos eran muertos a pedradas, los lapidaba hasta la muerte. La frase como con una mujer, Mishke Be Isha, se refiere a acostarse con una mujer, aparece en plural. El versículo te enseña que hay dos maneras de acostarse con una mujer por las cuales se castiga a quien se involucre en relaciones sexuales prohibidas con una mujer, que es el coito vaginal y el sexo anal. De acuerdo al Talmud, solamente estaría prohibido entre dos hombres coito anal, ¿ok? Es la única forma que estaría prohibido de tener relaciones íntimas dos hombres. Y ahora nos vamos al Talmud nuevamente, lleva Moto 83b, dice así: se enseña en la Mishnah de que Rabbi Yehuda dice: si un túmulo cuyo órganos sexuales externos son indeterminados fue desgarrado de modo que sus genitales quedaron expuestos y se descubrió que era un varón, no debe realizar jalitzá porque es tratado como eunuco. Rabbi Amí dijo: ¿qué haría Rabbi Yehuda con el tuntum que vive en la ciudad de Biri, que fue colocado en el asiento para la operación y el tejido que cubría sus genitales se abrió y más tarde engendró a 7 hijos? Evidentemente, un tuntum, un hermafrodita, un andróginos, que fue desgarrado, no es necesariamente sexualmente impotente. La Gemara responde que Rabí Yehuda podría haberte dicho: ve y pregunta por sus hijos y averigua de dónde vinieron. No creía que fueran engendrados por este hombre, sino por otra persona. Aquí el Talmud, en el Tratado de Yevamot, está haciendo, en este capítulo, hay una discusión en varias líneas sobre el estatus de los hermafroditas, el famoso tuntum, y se discute si debería ser considerado para un hombre como tener sexo con una mujer o con otro hombre, y termina la discusión señalando que la prohibición de un hombre de tener sexo con una hermafrodita a través del aparato sexual masculino, los jajamim, los sabios, se preguntan por la cantidad de formas que tiene un hombre de acostarse con otro hombre y se preguntan qué hombre posee dos formas de acostarse, y la respuesta es el hermafrodita, el andróginos, el tuntum de la Mishnah. Por lo tanto, solamente con un hermafrodita un hombre posee dos formas de acostarse entre hombres. Y de esto se infiere que con un varón, un hombre tiene solo una forma para acostarse, por lo menos una sola estaría dentro de lo considerado prohibido desde la Torá, y es el sexo anal. Ya el sexo anal no está en esta categoría, ya el tanto en la Torá como en el Talmud está fuera de la transgresión del Mishkav Sepur, sexo oral. Si no fuera así, cualquier hombre poseería dos formas de acostarse con otro hombre, y esto contradeciría el Talmud, y existen formas de acostarse que están prohibidas, y implica que hay formas de acostarse que estén permitidas. La respuesta es bastante sencilla, y sí, hay una forma, y sería oral. Ahora, hay dudas que a veces no están aclaradas y de lo que podría estar permitido, y esto se define por el famosísimo rabino Yosef Karo en el Shulchan Aruch, y vamos a ir al famoso tratado de Eben Aeser 21, y vamos a ir al Shulchan Aruch para ver este tema. Si uno tiene contacto corporal o caricias con uno de los arayot, personas con las que están prohibidas las relaciones sexuales, o si se abraza y tiene contacto genital besando a la persona y se beneficia de la proximidad de la carne, recibirá latigazos.
que tiene una sanción bíblica y si se sospecha que tiene relaciones con Arayot, esta persona. Bastante claro en Shulchan Aruch. Maimónides también prohíbe este tipo de contactos físicos porque estos actos podrían llevar a cometer relaciones sexuales que estén prohibidas. Hasta ahora hemos hablado siempre del acto sexual, del coito físico, corporal. Se habla de la proximidad de cuerpo y piel, pero no de la proximidad del corazón, ni se habla del amor. Y el Tanaj nos trae un relato único en la historia, y es el relato del amor entre dos hombres, en uno de los libros más antiguos de la humanidad, tal vez, un bestseller por excelencia, y me refiero a la Biblia, el Tanaj, ¿no? En el famoso libro de Samuel, encontramos la historia de un amor imposible, un amor tortuoso. Jonatán, hijo del rey Shaul y el mismísimo rey David, el más grande de los reyes del pueblo de Israel. Y para que no digan que yo me estoy inventando, vamos a ir a Shmuel Aleph, primera de Samuel, capítulo 18, a ver este tema con detalles. Primera de Samuel 18, estoy usando una traducción judía, no estoy usando una traducción cristiana, para que no digan que yo me lo invento. Dice así, primera de Samuel 18, verso 1 al 3. Cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Jonatán amaba a David como a sí mismo. Saúl lo tomó a su servicio ese día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán y David hicieron un pacto porque Jonatán lo amaba como a sí mismo. Bonito el texto, lo que dice. Vamos a 1 Samuel, capítulo 18, verso 1 al 3. Vamos a ver la Biblia textual, una traducción cristiana, dice así. Exactamente lo mismo. Cuando acabó de hablar de Saúl, aconteció que el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Te dice exactamente lo mismo. 1 Samuel capítulo 19, verso 1 al 2, dice así: Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que diera muerte a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David de gran manera, lo amaba. Habló Jonatán a David diciendo: Mi padre Saúl procura matarte, te ruego, ten cuidado por la mañana, quédate en tu lugar, en un lugar secreto y escóndete. Y vamos a ir nuevamente a 1 Samuel, capítulo 20. Vamos a ver algunos versículos que nos aclaran este tema, la relación, el tipo de relación que tenía entre David y Jonatán. Y aquí te lo dice el texto. David huyó de Nayot de Rama y llegó ante Jonatán y le dijo: ¿Qué he hecho? ¿Cuál es mi delito o mi pecado contra tu padre para que atente contra mi vida? Y él le dijo: Nada de eso, no morirás. Mi padre no hace cosas grandes o pequeñas que no me la diga antes. ¿O qué habría de ocultarme esto mi padre? Es imposible. David volvió a jurárselo diciendo: ¿Sabe tu padre que he hallado gracia a tus ojos? Y habrá dicho: No sepa esto, Jonatán, no sé qué se discute, pero tan cierto como que vive Hashem y vive tu alma, estoy a un paso de la muerte. Jonatán preguntó a David: ¿Qué desea tu alma para que lo haga por ti? Vamos allá, verso 30 y 31. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: Hijo de una perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Porque mientras el hijo de Isaí viva sobre la tierra, no estarás seguro ni tú ni tu reino. ¿Por qué? Porque no podía tener hijo con un hombre, simple. Por lo tanto, haz que lo traigan ante mi presencia, pues merece morir. Verso 41-42. Tan pronto como se fue el mozo, David salió de la parte del sur y cayendo rostro en tierra se postró 3 veces. Luego, besándose el uno al otro, lloraron juntos, aunque David lloró más. Jonatán le dijo a David: Vete en paz, pues nos hemos juramentado en el nombre de Hashem diciendo: Hashem sea entre tú y yo, entre mi descendencia y tu descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán regresó a la ciudad. Bastante claro el texto. Eh, no es casualidad lo que dice el texto, ambos tenían un tipo de relación sentimental mm, homosexual. Eso es lo que dice el texto. Quien no lo quiera aceptar, yo creo que no sé qué estará entendiendo en este pasaje, pero el texto es bastante claro, ambos eran una relación prohibida. Y ahora voy a explicar este tema. La forma que tiene el Tanakh de referirse al amor de estos dos personajes masculinos única, insiste una y otra vez en la enorme medida del amor que ellos tienen. Es un amor tan grande que es necesario hacer un pacto de amor en el nombre del Dios de Israel, un amor tan grande que Jonatán traiciona la lealtad de su propio padre para ser fiel a su amado David. Son tan amantes que se piden y se vuelven a pedir que admitan y se juren su amor. Son dos hombres que se aman y a pesar de la vergüenza de la madre, ya que no le había tenido un hijo, Jonathan, que era homosexual, se aman tanto como se puede amar el alma, pero no pueden ser felices juntos porque el entorno social no se los permite. Y aquí aclaro que muchas sociedades a lo largo de la historia han presentado relaciones entre individuos del mismo sexo, entre hombres, pero en ellas existe una mayor relación con el ámbito sexual que en la parte afectivo-sentimental. Y hay ejemplos de sexo homosexual, todo tipo de manifestación de abuso de poder, relaciones basadas en la dominación sobre el cuerpo, en el acto sexual mismo, en la violencia que esto implica, sometimiento, manipulación de la otra parte. Hay muchas evidencias históricas, maestros griegos y sus discípulos como experiencia de aprendizaje y el abuso de los ciudadanos romanos, los esclavos, bastante común. Y en este contexto del relato bíblico, aquí se busca ilustrar un control sobre la humillación, ¿ok? Un amor más
sencillo, más honesto. Hay un relato de una relación homosexual en las escrituras del Tanaj, porque si no lo hubiera, tendríamos que decir que la homosexualidad no existe dentro del pueblo judío y es similar a ciertos individuos que dicen que no hay homosexuales en sus comunidades, que esos no son de sus iglesias, que no siguen su doctrina, porque es un problema a veces para las sociedades, ya no lo entiendo por qué. En cambio, el Tanaj, en vez de callar estas situaciones, nos trae un ejemplo de una relación afectiva erótica de dos hombres y lo más importante, la coloca llena de problemas y condenas sociales, un amor imposible, condenado por la familia y un suegro que quiere asesinar a su yerno. Es una lección de tolerancia, empatía al amor de dos personas, da igual la orientación sexual, da igual, la idea es que los dos se aman y quieren ser felices, y Rey David amaba a un hombre como se ama a una mujer, y que por cierto, David no era homosexual como tal, era bisexual porque el relato te dice que también tenía relaciones con mujeres en Betseba, tenemos varios casos, un rey que era bisexual y el hijo del rey Shaul que era homosexual, y todos tuvieron una relación amorosa. Nada de extraño, de otro mundo, algo que ocurre en todas las ciudades y algo normal. Aquí acabamos con este tema bastante controversial. Deja tu comentario aquí en la descripción del video. Yo, la persona, no tengo problema. Sean felices, vivan en paz, no condenen a las personas y tú tienes una religión, en un culto, y en un culto te aceptan y eres homosexual o lesbiana, ve a esa iglesia, a esa comunidad y sé feliz. Que estén bien, tengan una feliz semana. Culto, nos vemos en otra oportunidad, en otro video.